Revisemos ahora un problema de valor inicial. Recordemos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene a las derivadas de una función. Estas funciones pueden ser de una o de más variables. La solución es una función que no debe tener derivadas para una de primer orden y que al sustituirla en la ecuación se convierte en una identidad. Ahora bien, si a esa ecuación diferencial le agregamos una condición inicial, entonces tenemos un problema de valores iniciales. Vamos a tener entonces nuestra ecuación diferencial sujeta a cierta condición. Y en el caso de tener una ecuación diferencial de primer orden, entonces podemos despejar esa derivada y tener una función que solamente depende de x y y. Para convertirla en un problema de valor inicial, solamente va a haber una condición, y evaluada en x0 igual a y sub 0. Si ya es de orden 2 nuestra ecuación diferencial, también podemos despejar. Y ahora la función del lado derecho dependería de x, de y de la primera derivada de y. Pero para que sea problema de valor inicial, ahora serían dos condiciones. Y evaluada en x0 es igual a y sub 0 y y' evaluada en x0 sería igual a y1. Si fuera de tercer orden, nuestra ecuación diferencial, entonces al despejar la tercera derivada, la f dependería de x, de y y'. Y para obtener un problema de valor inicial, tendríamos tres condiciones iniciales. Y de x0 igual a y sub 0, y' de x0 igual a y1 y y2' de x0 igual a y sub 2. Si nuestra ecuación diferencial es de orden n, se puede despejar esa derivada y tener una función que dependa de x, de y, de la primera, de la segunda, hasta llegar a la derivada de orden n-1. Y para hacer problema de valor inicial necesitamos n condiciones iniciales. Todas tienen que ser sobre el mismo punto, que sería x0. Y la primera es sobre y, la segunda sobre y', la segunda es sobre y2', así hasta llegar a la derivada de orden n-1. Entonces, hay que recordar que para poder resolver una ecuación diferencial, ya dijimos que esencialmente lo que hay que hacer es integrar. Y recuerden que una integral indefinida es una familia de funciones. Por eso hay constantes en la solución general que son arbitrarias y que toman cualquier valor real. Entonces, si no queremos que haya esas constantes o queremos el valor específico de esas constantes, necesitamos que nos den condiciones iniciales junto a nuestra ecuación diferencial. Es decir, lo que necesitamos es que nos den un problema de valor inicial. Para una de primer orden, nos tienen que dar una ecuación diferencial de orden 1. Se puede despejar la derivada y tener del lado derecho una función de x,y. Y esta es la condición que se tiene que agregar, y evaluada en x0 igual a y0. ¿Qué significa esta condición inicial? Recuerden que si integramos una vez, aparece una familia de funciones. Hay una constante c de integración. Entonces, de esa familia de funciones que resuelven la ecuación, solo queremos un integrante de esa familia. La condición inicial nos dice cuál. Es la función que además de resolver la ecuación diferencial, tiene que pasar por el punto x0, y0. Entonces, de todas las funciones que resuelven la ecuación, nada más queremos la que pasa por el punto x0, y0. Eso significa tener un problema de valor inicial de orden 1, es decir, tener una ecuación diferencial con un valor inicial dado. Resolvemos la ecuación y encontramos el valor de la constante para solo tener un integrante de la familia que resuelve la ecuación diferencial.
En el caso de que sea de orden 2, se puede despejar la derivada y ya habíamos comentado que la función depende de x, de y y de su primera derivada. Y ahora debemos dar dos condiciones. Para que sea problema de valor inicial son sobre el mismo punto, que en este caso es x0. Y significan que si aquí tengo mi familia de funciones que resuelven la ecuación diferencial, voy a buscar un integrante de esa familia que cumpla con estas dos condiciones. La primera dice que el punto por el cual tiene que pasar es el x0, y0. Y además debe tener en ese punto una pendiente igual a y1. Entonces, este es el integrante de la familia que cumple con las dos condiciones. Entonces, este va a resolver nuestro problema de valor inicial. Es un integrante de la familia de funciones que resuelven en general esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, aquí lo que hay que recordar es que dependiendo del orden es el número de condiciones iniciales que debe tener nuestra ecuación y que todas son sobre el mismo punto. Si son dos, las dos sobre el mismo punto. Si son tres, las tres sobre el mismo punto. Y nos sirven para hallar el valor de las constantes arbitrarias que aparecen en la solución general. Ahora, ¿cuándo es que siempre vamos a tener esa solución y además que sea única? Para garantizar que haya solución y que sea única en nuestro problema de valor inicial, que es este, tenemos la derivada de y respecto a x igual a una f de xy, y la condición inicial es que y evaluada en x0 es igual a y sub 0. Nuestro teorema de existencia y unicidad para las derivadas, que son de primer orden en una ecuación diferencial, nos establece que debemos trabajar con esta función f de xy, que es de dos variables, y con su parcial con respecto a y. Tanto la función como su parcial respecto a y deben ser continuas. Y entonces en la región donde son continuas vamos a garantizar que siempre haya solución para esta condición inicial y además esa solución es única. Por ejemplo, vamos a trabajar con la siguiente ecuación diferencial. Derivada de y respecto a x igual a x por la raíz de y. A partir de este momento, todas nuestras ecuaciones diferenciales van a ser ordinarias, una sola variable independiente, que es x, generalmente, y de primer orden. En este ejemplo, esta no es lineal porque y está elevada a la 1/2. Pero lo que queremos es saber en qué región del plano siempre hay solución y es única si damos una condición inicial. Entonces, tiene que estar despejada la derivada de y respecto a x. Como si lo está, nuestra función de dos variables xy sería x por raíz de y. Se saca la parcial de f respecto a y. Nos quedaría x sobre 2 raíz de y. Y ahora queremos saber dónde estas funciones son continuas. Son funciones de dos variables, como en cálculo 3. Entonces, para la primera función, como tiene raíz de y, serían todas las parejas x, y, tales que y sea mayor o igual que 0, para que no tengamos problemas al evaluar la raíz de y. Para la segunda función, como la raíz está en el denominador, son todas las parejas x, y, tales que y es mayor a 0. Entonces aquí con eso garantizamos que se puede evaluar la raíz y que esté en el denominador. Ahora intersectamos estos dos conjuntos y las dos funciones al mismo tiempo son continuas en todas las parejas x, y, tales que y es mayor a 0. Ya encontramos la región del plano donde siempre va a haber solución y va a ser única. Entonces, el punto o los puntos donde hay solución para nuestra ecuación diferencial y es única son todos los puntos donde la y sea mayor a 0. Recuerden que y igual a 0 es el eje x, por eso está con línea punteada. No está dentro del dominio, por eso con línea punteada, y todos los puntos de arriba son los que forman esa región.
Entonces, cualquier pareja que tomen aquí, nuestra ecuación diferencial va a tener solución y es única. Tenemos ahora esta otra. La derivada de y respecto a x es igual a 1 más y al cuadrado. Ya está despejada la derivada. Por lo tanto, la f de xy sería 1 más y al cuadrado. La parcial de f respecto a y sería 2y. Y ahora revisemos dónde son continuas estas funciones. Este es un polinomio de dos variables. Es continuo en todo el plano. Este es un polinomio también de dos variables, aunque solo aparezca la y, pero es de primer grado. Igual es continuo en todo el plano. Al intersectar y considerar que ambas deben ser continuas y sacar la intersección, nos queda todo el plano. Por lo tanto, aquí no importa qué condición inicial le den a la ecuación diferencial, siempre hay solución y es única. Tenemos el ejemplo test x por la derivada de y respecto a x igual a y. Siempre tiene que estar despejada la derivada para tomar correctamente la f de xy. Entonces, si despejamos, la f de xy sería y sobre x. Derivamos con respecto a y, queda 1 sobre x. Ahora necesitamos saber dónde son continuas estas funciones de dos variables. Para la primera, veamos que la x está en el denominador. Entonces, son todas las parejas x, y, tales que x es distinto de 0. En la segunda función también x está en el denominador, por lo tanto son las parejas x, y, tales que x es distinto de 0. Coinciden los dos conjuntos. Al intersectar y considerar ambas funciones, tenemos el mismo conjunto. Parejas x, y, tales que x es distinto de 0. Entonces, en el plano, los puntos quedan en todo el plano, excepto en la recta, x igual a 0. Por eso está con línea punteada. Y recuerden que x igual a 0 no es más que el eje y. Esos puntos no los puedo usar si yo quiero que nuestra ecuación diferencial tenga solución y sea única. Pero los demás del plano sí. Cualquiera se puede usar. En el último ejemplo, tenemos a la derivada de y respecto a x igual a la raíz de y cuadrada menos 9. La función f de xy sería raíz de y cuadrada menos 9 porque ya está despejada la derivada. Su parcial respecto a y con cadena sería y sobre raíz de y cuadrada. Ahora revisamos la continuidad. La primera es continua en todas las parejas x, y, tales que y cuadrada menos 9 sea mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad de segundo grado y nos queda y menor o igual a menos 3, unión y mayor o igual a 3. En el caso de la función de abajo, como la raíz está abajo en el denominador, la desigualdad que hay que resolver sería y cuadrada menos 9 mayor estrictamente que 0. Y entonces, al resolverla, quedan las parejas x, y, tales que y es menor a menos 3 o y es mayor a 3. Y al intersectar los dos conjuntos, para que las dos sean continuas al mismo tiempo, nos quedamos con las x, y, tales que y es menor a menos 3 o bien y mayor a 3. Entonces, la región del plano donde siempre hay solución y es única, son todos estos puntos que están marcados. No incluimos y igual a 3, por eso está con línea punteado. Y todos estos que están por debajo de y igual a menos 3, que no está incluida, por eso la línea punteada. Entonces, así utilizamos el teorema para encontrar las regiones del plano donde nuestras ecuaciones diferenciales van a tener solución particular y va a ser única.